Bien, ahí estamos entonces con la oración para el día de hoy, el domingo de elecciones en este país, ¿verdad? Domingo especial, así que vamos a compartir pantalla para poder hacer un estudio más o menos detallado como digo yo, en el 31. Veamos, entonces damos gracias a Dios, Ministerio de Betela, a la Casa Central que está en Estados Unidos, del cual el ministerio del cual yo estoy dependiendo, con Betela Viña del Mar. El Evangelio de Marcos, en la serie es el Evangelio de Marcos 31. Estamos, hermanos, estamos exactamente en la mitad del libro. El libro de Marcos tiene 16 capítulos y nosotros estamos en 8. Después, cuando lleguemos al final, hay algunos capítulos que son cuestionados con respecto al final. Una vez más, el autor es desconocido, pero se le atribuye a Marcos, relata del bautismo hasta la resurrección de Jesucristo, y es un evangelio sinóptico que paralelamente va marcando con otros dos evangelios, que es del Mateo y Lucas, y es súper importante porque hoy día vamos a ver que una información que no está en Marcos, la tuvimos de Mateo, y fue escrito alrededor del año 60 a 70 después de Cristo. Eso son hartos años, por hermano. Entonces la mente no era tan favorable, entonces eso quiere decir que los hermanos estaban bajo una dirección profunda del Espíritu. Veamos, Marcos 8, 11 al 21. Vinieron entonces los fariseos. Tratemos de situar un poco. Jesús, en lo anterior, ha estado yendo por regiones de Tiro, Sidón, vuelve por ahí por la región de Gadara. Y aquí lo último que vimos es que en un momento dado, después de haber atendido a una persona que tenía un problema de vista, la Biblia habla de la alimentación de los 4.000, el segundo gran evento de alimentación y multiplicación de panes y peces. Y en esta ocasión eran 7 panes, si ustedes se recuerdan, y unos cuantos peces, no dice la cantidad de peces, pero Jesús hace nuevamente el milagro, y esta vez recogen de lo que sobra 7 cestas, y lo que son alimentados son más de 4.000 personas. Ha terminado ese evento, y Jesús se traslada hacia otra área, y ahí parte esto que dice aquí. Vinieron entonces los fariseos, en el libro de Mateo, dice que eran los fariseos y también los saduceos. Acá dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir, la palabra es discutir, con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no les será dada señal a esta generación. ¿Cómo? En la primera pregunta que nos hacemos antes de seguir la lectura es ¿cómo nosotros determinamos un gemido en el espíritu? Yo puedo visualizar fácilmente un gemido físico. Una persona gimiendo se escucha. Pero ahí está hablando de un gemido en el espíritu. ¿Cómo podemos determinar un gemido en el espíritu? ¿Cómo podemos decir que esta persona está gimiendo en el espíritu? Probablemente esto tenga relación con expresiones físicas, ¿verdad? Pero dice que estaba gimiendo en el espíritu. Dice, ¿por qué pide señal a esta generación? De esto digo que no se la da señal a esta generación. Y dejándolo, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habiendo olvidado traer pan, y que olvidaron traer pan, hermano, cada vez que una persona ingresa, se me corre la pantalla. Tengo que volver a ponerla. Entonces dice, escuche esto por favor. La palabra del capítulo, del versículo 13, nos dice que él se subió, dice dejándolos. Por favor pongan atención a eso. Dejándolos, o sea, él se apartó de ellos y los dejó, se apartó. Es importante lo que vamos a ver después. No es que él se subió a la barca y no, él los dejó. Dice, y volvió a entrar a la barca y se fue a la otra orilla, a la otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad
guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y extendiendo, dice, Jesús les dijo, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Mire, hermano, son 5 o 6 preguntas que se hacen ahí. Dice, ¿qué discutís porque no tenéis pan? 1, no entendéis ni comprendéis. 2, aún tenéis endurecido el corazón. 3, teniendo ojos veis y teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. O sea, ya hay 5 o 4 y no recordáis. O sea, en un momento le hace 5 preguntas de distinta naturaleza y fuertes. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Otra pregunta. Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Bueno, esta pregunta. ¿Cómo aún no entendéis? Y ahí ya Jesús se va a la otra ribera y discute. Pero Jesucristo enfrenta permanentemente desafíos con las personas que lo rodean. Varios. Aquí vamos a ver 2. Sanidades, liberaciones, enseñanza. Constantemente está con grupos grandes donde hay gente que tiene necesidad de una sanidad, de una liberación, de una enseñanza, etc. La gente que lo rodea. Pero hay 2 desafíos que son una carga importante, una cosa que está permanentemente fuera de todo lo que la atención a la multitud. Primero, está el constante asedio de los fariseos, escribas, saduceos, herodianos y otros más, con el único propósito, es un asedio con el único propósito de desprestigiar y acabar con el ministerio de Jesucristo. Es un ataque permanente, esa gente siempre está tramando, algunas veces en forma independiente y algunas veces hacen coaliciones políticas para ir contra Jesús. Algunas veces se unen entre los dos, algunas veces están los 2 grupos ahí, se le tira encima a uno, como a veces le fue mal, por desgracia aparece el otro. La idea es que él diga algo que se contraponga a la ley de Dios para tener motivo de que acusarlo. Es un constante asedio. Constante, hermano, constante. Segundo, la necesidad de que sus discípulos puedan renovar su mente, despojándose de la lógica humana y recibir un nuevo entendimiento de quién será, de quién es su Dios. Para que tengan un nuevo entendimiento de quién es el Dios que sirve, al Dios de Israel. Entonces, por un lado, Jesús tiene el gran desafío de tener un asedio constante a estas personas. Y Dios lo ha dotado de una sabiduría que sus respuestas son brillantes y sus respuestas dejan una enseñanza increíble. Y también el hecho de tener este constante desafío de que sus discípulos puedan entender las cosas que están ocurriendo. Un ejemplo, este texto que ustedes acaban de ver y que vamos a leer, estas preguntas no es la primera vez que Jesús se las hace. Si ustedes empiezan a recordar para atrás, ustedes se dan cuenta que Jesús constantemente les dice, oye, ¿qué les pasa? ¿Todavía tienen el corazón endurecido? ¿Todavía no pueden ver? Bueno, a todo esto, hermano, una cosa que usted tiene que entender bien claramente. Bien claramente. Es muy fácil juzgar a la gente con los ojos de la historia. Claro, porque nosotros estamos analizando conducta y tenemos el panorama más completo del que tiene ellos. Pero nosotros no somos diferentes a ellos. Por eso estas cosas que están escritas aquí pretenden que nosotros saquemos enseñanza que nos puedan servir para nuestras vidas. Pero esa dureza de corazón que tienen los discípulos la podemos tener nosotros también. Y hoy día vamos a ver a qué dureza de corazón se refiere. Nosotros cuando hablamos de dureza de corazón, generalmente lo ligamos a emociones y sentimientos que las personas no expresan o acciones. Pero vamos a ver a qué se refiere con dureza de corazón cuando Jesús habla de dureza de corazón. En Marcos 8:11 dice, y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él
pidiéndole señal del cielo para tentarle. Mire lo que dice ahí. Es un panorama re completo. Dice, vinieron. Ahora, ¿cómo llega a la conclusión el escritor? El escritor que lo que pretendían ellos era tentarle. Porque si este libro hubiese sido una crónica, un reportaje en vivo, si la escritura de Marcos hubiese sido en el momento, el autor no tiene forma de saber que la intencionalidad que tienen los fariseos es tentar a Jesús. Pero ya el panorama está completo. El libro se escribió 60 años después, o sea, perdón, no 60, sino que 57, porque 3 años de ministerio, pero se escribió después de la muerte de Jesús. Tal vez 60 años después de la muerte de Jesús. Y el panorama que tiene el escritor ya está completo, sabe cuál era la intención, lo que pretendían los fariseos, todo, ya el panorama está completo. Entonces el escritor ahora puede decir que esa intencionalidad de las preguntas era para tentarle, no para otra cosa. Y veamos, Jesucristo se encuentra en la región de Magdala, ¿se acuerda? Que anteriormente lo vimos, hasta donde llegaron los fariseos y saduceos según Mateo. Mateo 16:1 dice que también iban los saduceos. Usted lo puede buscar, estoy refiriéndome al paralelo de este texto. Este largo viaje para llegar a ver a Jesucristo no pretende aprender de él, ni reconocer su ministerio. Estas personas no están ahí para aprender de él. Se pegaron un tremendo viaje de Jerusalén hasta la región de Magdala, pero no con la intención de saber qué es lo que está pasando con él, aprender o no, sino que ellos van con una cosa que es morbo, enfermedad mental. Eso del morbosidad es una intencionalidad bien clara de querer destruir a Jesús. No van a reconocer su ministerio ni aprender, sino que es un acoso con el propósito de tentarle para que haga o diga lo que ellos necesitan para acusarle. Para acusarle formalmente de haber violado la ley de Dios y poder condenarle, si es necesario, a muerte, porque en ese instante no está el asunto de la muerte, está el asunto de sacarlo del camino y así volver a la tranquilidad de los beneficios que le permiten su función de liderazgo. Esto es súper complicado. Los seres humanos siempre quieren gozar de los beneficios de las posiciones que tienen. Y algunos lo declaran abiertamente, hermano. O sea, Jesús los complica porque la gente deja de depender de ellos, dejan de gozar de la influencia que necesitan, dejan de gozar del reconocimiento de los romanos. Ese reconocimiento de los romanos como líderes de Israel les permite a ellos también gozar de beneficio económico, posiciones sociales, un montón de cosas. Mire, esto no tiene que ver con una cuestión política, pero cuando hace un tiempo atrás, cuando partió toda esta revuelta... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando partió toda esta revuelta social, parece que alguien se cayó, bueno, cuando partió toda esta revuelta social, ustedes se recuerdan que la señora del presidente hizo una llamada telefónica y alguien la grabó. Y la señora dice algo fuerte, dice, le está comentando a una amiga, vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Y es sorprendente. Cuando ella dice en esa grabación, la esposa del actual presidente. No estoy haciendo una crítica de nada, sino que los privilegios que tiene ciertas posiciones. Los privilegios, hermano, se dan a todo nivel, ¿eh? No solamente a nivel de gobierno. De repente hay personas que en su trabajo gozan de privilegios que no quieren perder. De hecho, por ejemplo, algunas veces hay personas que les incomoda que llegue otro al lugar de trabajo porque puede hacer que pierdan sus privilegios o cosas así. Y ahí empieza lo que nosotros conocemos como chaqueteo. Chaqueteo es pescar la chaqueta y tirarla. Entonces, cuando alguien va subiendo, es como alguien va subiendo, vamos los dos subiendo algo y uno se me empieza a adelantar. Entonces, para que no se me adelante, yo lo agarro la chaqueta y lo tiro. O se la amarro para que no pueda seguir subiendo, ¿verdad? O sea, el chaqueteo es tirar la chaqueta para que la persona no pueda seguir subiendo. Ahí viene el concepto del chaqueteo. ¿Cómo yo impido que la otra persona progrese porque no me conviene a mí? Entonces, generalmente este liderazgo israelita goza de posición social, goza de privilegios, de reconocimiento que pueden perder a partir de Jesús, porque ellos no son servidores. Escuche esto.
para todos los que le lideran aquí, para todos los que son parte del ministerio. Jesús trajo una revolución. Estas personas no son servidores, estas personas son servidos. Y Jesús viene a marcar un liderazgo nuevo. Dice que aquel que quiera ser una persona importante debe servir al resto. Y Jesús dice, yo no vine aquí para otra cosa que no sea para servir. Entonces empieza a introducir el concepto que no ven los israelitas en sus líderes. No son servidores, son personas que gozan de privilegio a costa del pueblo. Jesucristo cambia eso. Cambia ese concepto de si estamos en este lugar para servir. Usted nunca debe olvidar eso. Jesucristo nos puso para servir. Por eso viene la palabra ministro. Y dice que somos ministros competentes del nuevo pacto. Ministro significa servidor. O ministerio significa servicio. Eso es servicio. Lo que pasa es que la palabra ministerio suena muy bonita. Pero literalmente significa servicio. Cuando la Biblia dice el ministerio que te fue otorgado, el servicio para el cual fuiste citado o se otorgó. Entonces, eso es un cambio radical que muchas personas no son capaces de reconocer. Entonces, esta gente llega acá esperando que Jesús, para sacarte a Jesús del camino, porque está trayendo una revolución, un cambio, una transformación total en la forma de mirar a Dios. Y la gente lo sigue. Entonces ellos tienen que sacárselo de encima. Y ellos lo expresan abiertamente. Si no lo sacamos de encima, los romanos van a tomar acción. Este texto dice que los fariseos pedían señal del cielo para creer en Jesucristo. Cosa que es una falsedad. Ya que Nicodemo dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro. A partir de esta declaración nos preguntamos, ¿quiénes saben? La respuesta es obvia. Todo el Sanedrín al cual pertenecía Nicodemo. ¿Cómo es posible que haya personas que estén conscientes de la realidad de Dios y sus enviados y lo rechacen? La respuesta la encontramos en la Biblia, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Por favor, está hablando ahí de gente que camina con Cristo o que estuvo en la iglesia. Dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En Timoteo 6:10. Si en el momento del nuevo pacto ya tenemos ese problema de las personas que están agarradas por el dinero, como está ese símbolo ahí de amor, el 2 billetes de dólares haciendo un símbolo del corazón, bueno, amor al dinero y que lleva a la esclavitud y ciega, porque la gente quiere gozar de comodidad, quiere gozar de un montón de cosas, de un montón de beneficios constantemente. Y la gente no se desprende. Por eso, hermano, este es un paréntesis. Por eso Dios creó el diezmo y la ofrenda. Porque cuando yo diezmo, yo digo, yo no dependo del dinero, y algunas veces cuesta entregar el diezmo porque una cantidad de dinero, qué sé yo, y yo lo hablo porque yo soy un diezmador, hasta el día de hoy soy un diezmador. De todo lo que recibo yo diezmo. Por eso tengo la autoridad para hablar de esto. Entonces la cosa es que cuando uno dice, yo me desprendo de esto para que mi corazón no se agarre, porque Dios no necesita nuestra ofrenda, nuestros diezmos, Dios no necesita nada de eso. Que se usen para la iglesia, para los pastores, los ministerios, es una cosa, pero aún Dios puede tener un sustento milagroso en cualquier momento. Pero el asunto es que el corazón no puede ser agarrado porque la persona se enceguece. Wow, hermano, si usted hace un análisis de las grandes robos, estafas a nivel público en este país, hermano, la crisis de corrupción más grande que tenemos acá en este país en este instante es la apropiación indebida de dinero en el ejército, en el carabinero, en los ministerios, en las ONG, en todas partes todo el mundo agarra una mascada, hermano, se roban el dinero. La ambición del dinero, de tener posiciones. De repente hacen un reportaje en la televisión sobre la alcaldía y ven cómo los funcionarios de la alcaldía se apropian de terreno, se apropian de propiedades, desvían dinero que fueron destinados a una cosa. O sea, el dinero es un problema serio. La apropiación indebida, el enriquecimiento, la búsqueda. Y ciega a las personas. No ven las consecuencias de lo que puede traer eso.
este país tiene un problema serio. Entonces la gente dice, bueno, yo soy una persona que dije algo que a muchos les molestó. No importa la cantidad de dinero que nosotros tengamos, no importa la cantidad de progreso que nosotros tengamos, mientras tengamos una cultura del robo, no vamos a llegar a ser un país desarrollado. No, porque eso es un dinero que está maldito. El robo es un dinero maldito que entra en saco roto. Puede ser una tremenda cantidad de dinero, pero que cae en saco roto. ¿Qué significa caer en saco roto? Que aunque usted lo invierta, no da fruto. Y dice, tanto que gasté y no tengo nada. Es porque está en saco roto. Y cuando el dinero de usted o los bienes de usted están bendecidos, usted con poco hace mucho. Porque Dios prospera lo de sus manos. Pero el producto de eso, entonces, los fariseos, la ambición, ciega a las personas y las esclaviza. Por tener un poco más de comodidad, usted puede llegar a tener muchas cosas, muchos beneficios, pero hay una cosa que usted debe entender. Nosotros estamos en una escuela, no estamos en un hotel de vacaciones. En este mundo nosotros no estamos en el Cancún espiritual ni nada de eso. Estamos en una escuela y Pablo es tan claro, esta escuela de Dios tiene los dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos de esta escuela de Dios? Los dos elementos son bien claros. Uno, he aprendido a conformarme, cualquiera sea mi situación, sé ver en abundancia y sé tener necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Entonces estamos en una escuela. Usted va a tener momentos buenos, como en la canción que están cantando los judíos, la canción que les mandé, o les puse ahí, dice, tenemos momentos de buenos y tenemos momentos no tan buenos. Entonces, ahí tenemos, entonces fariseo, Nicodemo denuncia a los fariseos y dice, sabemos que ha venido Dios. O sea, Nicodemo está diciendo, la gente del Sanedrín sabe que tú viniste de Dios como maestro, pero aún así te rechaza. Entonces no es que ellos estaban pidiendo señal, era una falsedad. Ellos sabían que Jesús era un enviado de Dios, por todo lo que ellos podían haber notado. Pero ¿qué lo hace rechazar? Es la ceguera de la posesión de comodidad. Hay personas que literalmente han dejado de caminar con Cristo porque el Evangelio les incomoda. Han dejado de asistir a la iglesia porque no quieren escuchar palabra de Dios que les muestre la realidad en la cual están viviendo. Han dejado de obedecer los mandamientos de Dios porque les incomoda. Prefieren sus posiciones de privilegio, su dinero maravilloso, sus condiciones de cualquier cosa antes de seguir al Evangelio. Prefieren vivir en el adulterio, en la fornicación, prefieren vivir en el robo, prefieren vivir en condiciones que van contrarias a Dios, mentira, engaño, que seguir el Evangelio de Dios. Y hay otros que son caraduras, que están escamuflados en la iglesia, haciendo cosas que no corresponden por afuera, viviendo una vida que es totalmente contraria a Dios, pero están metidos con nosotros. Y dice ser de nosotros, pero su actitud, su acción nos revela que son de nosotros. Marcos 8, 12, 13 dice, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto digo que no le será dada señal, no se dará señal a esta generación. Y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Dice, no se dará señal a esta generación. El paralelo de este texto, leído en Mateo y Lucas, agregan una comparación que hace Jesucristo con respecto a discernir los tiempos. Bueno, el asunto es que en este texto de Marcos no habla de la comparación, porque Jesús dice, oye, cuando el viento sopla del norte hacia el sur, el norte norteño, como decimos nosotros, va a llover. Y si estamos al revés, va a haber un buen día. Entonces Jesús hace esa comparación de la lectura de los tiempos, en el caso de Lucas y Mateo. Jesús dice que las personas observando las condiciones atmosféricas imperantes pueden determinar si habrá sol o lloverá. Sin embargo, estas mismas personas que son testigos del mensaje, los milagros y prodigios de Jesucristo, no son capaces de reconocer el momento espiritual que están viviendo. ¿Y cuál es el momento espiritual? El reino de los cielos ha llegado. Eso era el momento espiritual. El reino de los cielos ha llegado, lo dijo Juan Bautista, el pueblo de Jesús. El momento espiritual que ellos estaban viendo era que el reino de los cielos ha llegado. Hay que buscarlo. Buscar primeramente el reino de Dios. Jesucristo dice
que no participará en la hipocresía de ellos y no les dará una señal extra, porque él ya sabe cuál es la realidad. El que no quiere ver, no verá, y el que no quiere oír, no oirá. Por lo tanto, haga lo que haga Jesucristo, no lo aceptarán y seguirán procurando su conveniencia. Ya han sido testigos de increíbles sanidades, poderosas liberaciones, sorprendentes resurrecciones de muertos e increíble multiplicación de alimentos. No necesitan más. Usted se recuerda cuando Juan Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, él estaba en la cárcel, si era él el que había de venir o esperaban a otro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No le dijo, no, soy yo. Le dijo, vean, miren lo que hago. Porque esa era la lectura más importante, ese era el testimonio. Jesús no le responde a Juan el Bautista, que es él, sino que le dice, vayan y cuéntenle lo que están viendo. La forma en que expresa el texto de la partida de Jesucristo da a entender que el Señor ya no quiere seguir argumentando y conversando con ellos. Dice, y dejándolos, sube a la barca y se va a la otra orilla. Debemos aprender de Jesucristo a dejar conversaciones y o discusiones que no aportan y que desgastan. Más cuando hemos comprobado de lo dañino que está haciendo el diálogo. Hay creyentes que no entienden que no hemos sido llamados a defender o justificar a Dios y se mantienen en discusiones que son visiblemente tóxicas. Hay una tendencia de algunos creyentes, de algunos hermanos, que les encanta estar discutiendo con gente que aunque tú le digas lo que le digas, no va a creer. Porque no quieren creer. Si eso es así, de sencillo. Pero ellos se dan cuenta, esa gente activa la discusión para saber si tú dices alguna contradicción o todo, o sencillamente, incluso a nivel familiar, hay algunos parientes que tiran con doble sentido, te tiran un ganchito para ver si tú caes, hablan contra Dios alguna cosa, o se ríen del Evangelio para ver si tú picas, cualquier cosa. Y los creyentes tienden a caer. Hay cosas que no son. Jesús dijo, miren lo que dice ahí, dejándolos. Dio por terminado el diálogo, dio por terminada la discusión. Aquí no hay justificación, dijo, ni siquiera voy a intentar dar señales. Ellos estaban pidiendo señal del cielo. Mire, Jesús no entró nunca en diálogo con ellos. Hay momentos, hay que saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Hay que saber ver si se está activando, si hay una activación de la fe, si Dios está motivando fe en las personas para poder saber que tenemos que dar testimonio. Pero en discusiones que son improductivas y defensa de Dios, hay gente que va a echarle la culpa a Dios de todo lo que pase. ¿Ustedes creen que por lo que está ocurriendo en Israel no le están echando la culpa a Dios? Por todas las cosas terribles que tiene que pasar la humanidad, le echan la culpa a Dios. Y están esperando que tú entres a defender, pero es que Dios no es culpable. Yo algunas veces estoy viendo o siguiendo algunas noticias paralelas, porque yo generalmente no uso los medios de comunicación formales, porque los medios de comunicación formales son mentirosos y son parciales y esconden las cosas. Generalmente sigo medios de información paralelos en la internet. Y ahí me doy cuenta de cosas que están pasando que los medios no informan, porque como dice el pensamiento, la guerra espiritual que tenemos ahora es canalizar a las personas y mostrar lo que quieren que vean para que generen una posición mental, pero no se van a mostrar todas las cosas que realmente están ocurriendo. La noticia se edita, las noticias se muestran a la manera en que los tipos que están a cargo de este gran gobierno mundial están esperando que las personas lo vean. Y son unos pocos medios que muestran la realidad completa. Todo lo que ocurre, de repente te muestran una escena en un lugar determinado y la editan, pero cuando tú ves la escena real, dice, bueno, esto no era tan así. Y constantemente los medios de comunicación tratan de llevarte a eso. Entonces, alguna vez estoy viendo noticias de esas y algunas veces veo los comentarios que hace la gente para saber si hay alguna cosa extra que se pueda decir. Y alguna vez hay creyentes ahí defendiendo a Dios, y nos falta el que dice, mira, estas cosas están pasando en el mundo, ¿dónde está Dios? Y algunos creyentes se transan en discusiones, en explicaciones, en defensa. No tiene sentido.
Es el diablo más que está tratando de que tú entres. Ahí hay que saber retirarse, no entrar en discusiones que son visiblemente tóxicas. Y hermano, cuando tú entras en los terrenos del diablo, el diablo miente, el diablo engaña, y algunas veces los creyentes se confunden, porque Dios no tiene por qué respaldarte en tu humanidad. Escucha esto, Dios no tiene por qué respaldarte en lo tuyo. Dios respalda su obra. Dios se honra a sí mismo, no a mí. Entonces algunos creyentes terminan súper confundidos y terminan desacreditados en discusiones que son tóxicas. Pero cuando Dios te lleva a algo, cuando Dios te pone como a Pablo, cuando lo puso ahí frente a los reyes, Dios le dio palabra y fue realmente, como dice un rey, por poco me convierte. O sea, como dice un dignatario, ¿verdad? Dice en Marcos 8, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Por las grandes distancias que debían recorrer Jesucristo y sus discípulos, al trasladarse de un lugar a otro, debían tener provisiones de alimentos. Sin embargo, ellos, al partir en la barca, se dan cuenta se dan cuenta que solo tienen un pan. Y Jesucristo aún está meditando, mientras ellos están ahí en la discusión de un pan, Jesús aún está meditando en la discusión que había tenido con los fariseos. Y les manda, por favor, escuchen, la Biblia dice, y les manda, no les aconseja ni les sugiere, sino les ordena. Miren, por favor, voy a ir para arriba. Dice el versículo 15, y les mandó. No dice y les dijo, y les mandó diciendo, mirad, guardad la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. No dice que les sugirió, dice y les mandó. Entonces, veamos esto. Dice, Jesús aún está meditando en la discusión que había tenido con los fariseos y les manda que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los herodianos. Eso les mandó. Ellos estaban discutiendo del pan y se nos olvidó traer el pan, se dieron cuenta de, salimos tan apurados, el Señor se subió a la barca y no nos dio tiempo, se nos olvidó, ya sea porque tenían un pan. Pero ese no era un problema para Jesucristo, porque se había multiplicado entre miles de personas 7 panes o 5 panes en un momento dado, para miles de personas. Habían 13 personas, 12 discípulos más Jesucristo, con un pan, quizás, ¿cuántas canastas le habrían sobrado? O sea, ese ya no era el problema, ya había un testimonio de multiplicación. Y ellos estaban ahí en su mente humana. Veamos, voy a tomar un tiempo para definir lo que es la levadura. La levadura es capaz de descomponer la materia orgánica, generando nuevos elementos, como dióxido de carbono, que es lo que nosotros botamos cuando respiramos, o alcoholes, en un proceso llamado fermentación. La levadura produce enzimas capaces de descomponer diversos sustratos. La levadura produce una descomposición, principalmente los azúcares. O sea, la levadura genera azúcares. Además de la producción de gas y alcohol en la masa, la levadura realiza otras funciones. Al hacer inflar la masa, el gas carbónico estira el gluten, dando a la miga una estructura porosa y ligera. La levadura influye en el aroma de la miga gracias a los productos secundarios de fermentación. Eso es más o menos qué es lo que hace la levadura. La levadura es un proceso, es algo que fermenta. Bueno, no existe la única levadura, por eso dicen las levaduras, porque yo obvié la otra levadura. Existe la levadura que actúa sobre la cerveza, sobre la fermentación del vino y cosas por el estilo. Incluso existe una cosa que se llama levadura de cerveza. Las levaduras tienen otras cosas también que guardan relación con eso, pero produce dióxido de carbono que estira la masa y la pone esponjosa, la pone más esponjosa, y es lo que nosotros buscamos cuando le echamos levadura al pan. Inflar y hace una descomposición. Entonces, ¿por qué le estoy poniendo eso?
Porque Jesús le dice a los discípulos, vamos a volver atrás, dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Está usando la palabra levadura. ¿Por qué está usando la palabra levadura? Tratemos de comprender. La levadura que está hablando ahí es la levadura que usan para el pan. De hecho, para la levadura, en un momento dado también en el capítulo 5, creo, de Corintios, la compara, dice, panes sin levadura, y dice, guardado de la levadura, dice, de pecado y de maldad. Entonces la levadura representa algo que no es apropiado en este caso. Entonces la orden era comer panes sin levadura en un momento dado para ciertas ceremonias que se hacían de celebración que se hacían en Israel. Entonces aquí tenemos la idea de que la levadura produce un efecto de descomposición, genera alcohol, genera CO2, que no son elementos buenos para el ser humano, y también genera una expansión de la masa. Los discípulos no entienden lo que Jesucristo les manda y lo asocian con su error de no haberse provisto de pan. Ellos no logran pasar del plano material al plano espiritual. Aun cuando con Jesucristo han visto grandes milagros de sustento, su mente no logra descansar de la preocupación de lo inmediato, que es también nuestra constante lucha en nuestro crecimiento, en la formación del carácter de Jesucristo en nosotros. Nosotros podemos tener una historia de testimonio donde Dios nos ha estado bendiciendo, donde Dios nos ha sacado de problemas, donde Dios nos ha provisto, pero llega un momento en que estamos viendo la realidad de este momento y empiezan las dudas. Porque así es el ser humano. Nosotros no somos mejores que ellos. Podemos tener una larga historia de testimonio personal. Cuando Dios me dio comida, cuando Dios me proveyó, cuando Dios me sacó de un problema, cuando Dios me sustentó en una crisis interior, cuando Dios me consoló. Todo eso puede ser que lo arrastremos en nuestra vida. Hayamos visto cosas tremendas de Dios, pero algunas veces no logramos salir del plano material para pasar al plano espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque estos discípulos habían visto la multiplicación de los panes y los peces de una manera extraordinaria y ahora estaban discutiendo porque tenían un solo pan. Estaban discutiendo porque tenían un solo pan. Dice Uchuta, nos va a faltar el pan. Hoy acaban de ver 2 milagros increíbles de multiplicación y están pensando que le va a faltar pan. ¿Se da cuenta? Y así somos nosotros también. Podemos haber salido recién de un milagro y la duda empieza en nuestro corazón. Es un proceso de crecimiento. Entonces, vamos a ver. Entonces, dice que somos de lo inmediato. En Marcos 8, 17 al 21 dice, y entendiéndolo Jesús dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los 12 panes recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas? Anteriormente usó cesta, ahora canastas, llenas de pedazos, recogiste. Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún? No entendéis. Jesucristo se da cuenta de que los discípulos no entendieron en lo espiritual la orden que les dio. Y en lo físico y material tampoco han entendido nada. Porque aún cuando han sido testigos oculares de los milagros de multiplicación de los panes, están preocupados por la provisión de alimentos. Y Jesucristo les muestra su incapacidad de ver aún teniendo ojos. Dentro de las personas que dicen seguir a Jesucristo y van a la iglesia, algunos llevan una vida cristiana solo en lo natural. No ven el mensaje y la enseñanza espiritual y personal que está tras los hechos y las palabras de Jesucristo. No logran ver. Todo lo reducen. Hay algunos que no logran ver la enseñanza que va más allá. Entonces es súper importante. Hay personas que han sido testigos oculares de los milagros de Jesús. Han vivido una serie de cosas y aún están dudando. Una de las cosas que enfrentamos cuando empezamos a relacionarnos con Jesucristo es cuán duro tenemos el corazón. Miren por qué Jesús le dice esto. Le dice,
¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Entonces veamos esto, una de las cosas que enfrentamos cuando empezamos a relacionarnos con Jesucristo es cuán duro tenemos el corazón. Normalmente entendemos que un corazón duro es un corazón que no siente o que es incapaz de percibir emociones, un corazón que no se conmueve por el Señor, y a través de estos parámetros nos autoevaluamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros decimos, es un corazón duro. Pero ¿cómo ¿sabe lo que tenemos esta persona de un corazón duro? Porque no manifiesta emociones, porque no manifiesta algunas veces cuestiones misericordiosas, decimos, porque no siente, esta persona no siente nada, tiene un corazón endurecido, o porque no se convierte al Señor, decimos que tiene un corazón endurecido. La pregunta es, ¿cómo entiende el Señor el corazón endurecido? ¿Nosotros tenemos endurecido nuestro corazón? ¿En qué medida nosotros podemos tener endurecido nuestro corazón también? ¿En qué medida podemos tener endurecido nuestro corazón también? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Porque de acuerdo al parámetro de que yo evalúo un corazón endurecido hacia otra persona, ese parámetro es, ¿cómo lo evalúo? Digo, mira, esta persona no expresa sentimientos, no expresa emociones, pero yo no tengo el corazón endurecido, porque yo sí expreso emociones, yo sí me conmuevo, pero ¿pensará lo mismo Dios? ¿Pensará lo mismo Jesús? Él evalúa un corazón endurecido de acuerdo a las emociones, cómo siente, cuán frío es, Veamos. Normalmente entendemos que un corazón duro es un corazón que no siente o que es incapaz de percibir emociones o manifestar emociones. Un corazón que no se conmueve por el Señor. A través de estos parámetros nos evaluamos, nos autoevaluamos. No, yo no tengo el corazón endurecido porque a mí me toca el Señor. Yo lloro en el altar. Yo aquí, yo allá, yo allá. Evaluamos el endurecimiento del corazón por la convicción. Decimos, mira, tiene un corazón blando porque lo vemos llorar, lo vemos acá. Pero ¿pensará lo mismo Dios? Sin embargo, Jesucristo no usa, perdón, ahí falta una vez más, no usa estos parámetros de evaluación para preguntar, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Sino más bien usa el patrón del entendimiento de lo espiritual. Ese aún nos habla de que empezamos con un corazón duro y se iría ablandando durante mi caminar con el Señor. Pero yo digo, no, es que yo nunca he tenido el corazón duro. Es tu autoevaluación conforme a las visiones humanas de que tú eres una persona que tiene emociones, que se conmueve por el dolor ajeno y todo eso, pero para Dios eso no tienes valor desde el punto de vista espiritual. Del punto de vista humano, sí. Del punto de vista espiritual, no. Él dice, un corazón endurecido es un corazón que no tiene entendimiento, no comprende. No un corazón que no manifiesta emociones, un corazón puede manifestar todo tipo de emociones, pero no comprender nada de lo espiritual. Lo segundo es que Jesucristo nos dice que existe una ceguera y sordera que no es física. Pero para quedar bien claro con esto. Él está hablando, Jesucristo está hablando del entendimiento. Mire, por favor, mire, escuche esto. Mire esto. Volvamos al versículo. Dice, pero, mire, en el 17, ¿lo ven? Una de las preguntas dice, ¿no entendéis ni comprendéis? Entendimiento y comprensión. Ese es el punto. Entonces Jesús dice, ¿qué discutí? Porque no tenéis pan. Dice, no entendéis ni comprendéis. Inmediatamente dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Eso está asociado al entendimiento y a la comprensión. Entonces, nosotros estamos tremendamente contaminados con lo natural. Somos hombres carnales. Cuando hablamos de carnalidad, estamos hablando del yo, de nuestra naturaleza. Estamos hablando de nuestra voluntad. No entendemos, estamos contaminados, muy contaminados, porque dentro de las grandes contaminaciones que tenemos nosotros es que tenemos la contaminación
de Tomás, ver para creer. Entonces nosotros usamos los sentidos físicos para comprender todas las cosas, pero hay cosas que usted no va a poder comprender con los sentidos físicos. El milagro de una resurrección de un muerto, no hay ciencia que se lo explique. Si usted lleva al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, existe una ley física que dice que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, ¿de dónde apareció la masa o la masa extra para hacer todos esos panes? Si eran 2 panes, ¿de dónde salió la otra masa? Entonces las leyes físicas no van a poder explicar algo que es netamente espiritual. Entonces, cuando hablo de esto, dice Jesús, no entendéis ni comprendéis. El corazón endurecido no está asociado, dice aún no sentís, ni te emociona, ni llora. Aún tienen el corazón endurecido, no habla de eso, Señor. Dice, no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. No busque, si usted es duro de corazón, no busque si usted es duro de corazón desde el punto de vista de Dios. No busque si usted se emociona, si usted siente pena por algo. Eso está bien en lo natural. Pero lo espiritual no es el corazón endurecido. Lo evalúa de otra manera. Entonces la pregunta que yo me hago ahora, con esta nueva perspectiva del entendimiento y la comprensión, el entendimiento y la comprensión, ¿qué tan endurecido tengo mi corazón? Es una pregunta válida. ¿Qué tan endurecido tengo? Ahora dice, pero pastor, no es culpa mía que yo no comprenda. ¿Cómo que no es culpa tuya? Cuando el Señor dice, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué dice el Señor? Dice, pidan sabiduría. Aquel que falta de entendimiento, aquel que tiene poca sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. O sea, hay una cantidad de recursos tan grande, tan enorme, tan gigantesca, que no hay excusa alguna. Entonces, el corazón endurecido es un corazón que no entiende ni comprende, y que no quiere entender ni comprender. No un corazón que está motivado por las emociones. Usted puede tener un corazón muy blando en lo emocional, lo felicito, qué bueno que se conmueva, qué bueno que... pero puede ser un corazón tremendamente duro en lo espiritual. Entonces, lo segundo es que Jesucristo nos dice que existe una ceguera y sordera que no es física, sino espiritual. La ceguera y la sordera son una condición de mal funcionamiento de ojos y oídos. Pero también nos dice que cuando ambos estaban en buen estado, se veía y oía. Por lo cual entendemos que fuimos dotados por el Señor para relacionarnos con el mundo espiritual, para ver y oír lo que dice el Señor a través de su Espíritu Santo. O sea, que sí en algún momento podíamos ver y oír, pero que nuestros sentidos se han atrofiado y están mal funcionando. Eso es súper importante. Por último, y para poder cerrar la enseñanza necesitaremos acudir al pasaje paralelo de Mateo, porque el pasaje, hermano, el pasaje de Marco termina ahí termina. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y ahí pasa a otro punto, en el versículo 21. No hace mayores explicaciones de la pregunta que hace Jesús sobre la levadura de los fariseos. Pero Mateo sí. Mira, ahí terminamos. Por último, para poder cerrar la enseñanza, necesitaremos acudir al pasaje paralelo de Mateo 16:12. Entonces, dice, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura tiene el propósito de fermentar y expandir la masa. Es decir, la contamina y aumenta su volumen. Cuando seguimos una mala enseñanza, esta puede destruir nuestras vidas o dejarnos espiritualmente estéril y a veces destruirnos hasta físicamente. Esto es serio. Por eso Jesús dice, les manda, no les pide, les manda que se guarden de la levadura de los fariseos. Hay mucha gente en las congregaciones contaminadas con enseñanzas que las creen así, pero a pie puntilla, con enseñanzas espirituales o enseñanzas bíblicas totalmente distorsionadas. Hay gente que vive con una vida infructífera, hay gente que vive esclava de enseñanzas diabólicas que se han entrado a la iglesia.
Y algunas veces parecen muy simples, son enseñanzas diabólicas que no se sujetan a la Biblia ni a la palabra de Dios. Hay gente que se le enseña cosas increíbles. Porque un día una mujer me dijo a mí, pastor, usted, una hermana, me dijo, ¿usted puede, por favor, ir a orar por un enfermo que está grave? Y la señora vivía al lado. Y le dije yo, ¿y por qué usted no ora? Ah, porque solamente lo pueden hacer los pastores. Eso me enseñó mi otro pastor. Eso es diabólico, hermano. Dice que somos ministros competentes del nuevo pacto. Se está esperando que la persona se está muriendo y esa mujer no quiere orar porque una enseñanza que se le quedó aquí en la mente. ¿Cuánta gente ha sido privada de la bendición de una relación profunda con el Espíritu Santo porque le han metido miedo, constante miedo, a través de enseñanzas diabólicas para privarlo de una relación profunda con el Espíritu Santo? Yo nunca me voy a recordarme el miedo y el pánico que sentí la primera vez que me atreví a hablarle al Espíritu Santo. Porque a mí toda la vida me han dicho que yo no voy a orarle al Espíritu Santo, no le voy a conversar al Espíritu Santo porque todo tiene que hacer en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo a Dios. Pero no se trataba de orar al Espíritu Santo, se trataba de tratar al Espíritu Santo como persona, porque es una persona que oye, habla y que puede conversar. Y dice que Dios lo dejó. Si yo te digo a ti, hermana Jessica, le digo, mira, aquí hay una persona que te va a ayudar y va a contestar todas tus preguntas y todas tus dudas y te va a acompañar durante el trayecto de este proceso. Tú tienes toda la razón para decirle, oiga, ¿sabes que no entiendo esto? Le pregunta, hablas con esa persona para ir aclarando las cosas. Y si Jesús dice, no os dejaré huérfano, sino que dejaré a alguien con ustedes, que es el Espíritu Santo, el cual lo guiará toda verdad, no hablará, no tomará, dice, tomará de lo mío, hará saber, y dice todo eso. Es lógico que tú vayas y le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué pasa con esto? Pero te cierran esa bendición, esa capacidad de enriquecerte, esa capacidad de porque te han metido una doctrina diabólica que te priva de tener una relación con el Espíritu Santo. Y hay más ejemplos. Hermano, yo lo bendigo a usted porque usted a lo mejor es un hombre fiel en su iglesia y se siente contento de la denominación que pertenece. Pero la denominación nunca está por sobre Cristo. Y usted tiene la obligación de leer la Biblia por su propia cuenta y sacar sus propias conclusiones guiadas por el Espíritu Santo. Uno de los pecados más fuertes de la mayoría de la iglesia, y llevando a la iglesia bautista entre ellos, es la comodidad de comerse lo que amasan los otros. A pesar de que el expositor bíblico fue una gran bendición, hay gente que la única cuestión que usaba y que la única regla de fe era el expositor bíblico. Para los que no lo que se recuerdan, el expositor bíblico eran libritos chiquititos que se usaban en la escuela dominical, donde todo lo que se enseñaba era a través del expositor bíblico. Nadie podía cuestionar el santo expositor bíblico, que te decía cómo tenías que creer tú sobre el Espíritu Santo, que te decía cómo tenías que creer de la iglesia, que te decía el catecismo evangélico bautista. Habían cosas buenas, definitivamente habían cosas muy buenas, pero había otras cosas cuestionables. Pero anda tú a cuestionar algo. Habían cosas que te privaban. El expositor bíblico te hablaba de que todos los dones espirituales existían, pero entre medio te decía que algunos ya estaban caducos. Eso es diabólico, hermano. Porque los dones espirituales no fueron dados para revelación de la palabra, fueron dados como una herramienta de Dios para poder realizar tu ministerio. Bueno, no quiero entrar, pero esta es la levadura. La levadura tiene el propósito ese de fermentar. Cuando recibimos y seguimos una mala enseñanza, esta puede destruir nuestra vida, estancarnos, dejarnos sin fruto, dejarnos estériles y a veces destruirnos hasta físicamente. Por eso todo lo que recibimos tenemos que realizar a la luz de la palabra. Meternos en el cuarto a hablar con el Señor. Señor, lo que estoy escuchando es tuyo. Pero ¿sabe qué? La pereza es un pecado grave. Y no estoy hablando de pereza, de hacer cosas en la casa. No estoy hablando de esa pereza.
Estoy hablando de la pereza de no querer leer la Biblia y estudiarla, de no que me querer meterme a mirar los textos y de seguir qué es lo que está diciendo, no querer comparar, sino que me trago todo lo que me dicen con una facilidad. No, eso es un pecado. No debe haber, yo soy el pastor, usted me puede tener muy estima como hermano Luis, como hermano Pablo, pero lo que nosotros nos decimos no es la santa palabra a seguir, no somos los papas evangélicos, ni los cardenales, ni nada de esas cosas. Somos personas que entregamos una visión bíblica, que ayudamos y estimulamos a la gente a buscar de la palabra de Dios, a leer. Yo quisiera que usted, después que terminamos este estudio, usted se fuera con un montón de inquietudes para resolverlas por su propia cuenta. Y cuestionen, si usted quiere cuestionar, tiene todo el derecho, nadie le diga que no puede. Dice, examinar a vuestros pastores, dice en hebreo, y ve cuál ha sido el ejemplo, qué ha sido digamos, el punto final, en qué ha terminado, cuál ha sido el fruto de su conducta y todo eso. No, al hombre de Dios no, es intocable, ese es pataña, hermano, ese, el hombre de Dios, como dice, no hay que tocar al ungido de Dios. ¿Y usted qué es lo que es? ¿No es ungido también? El tocar, no, usted no, cuando dice no se puede tocar un ungido de Dios, no estamos hablando de rebelión, no estamos hablando de que usted haga una rebelión. Usted tiene todo el derecho, si de alguna manera a usted no le gusta el lugar donde está, usted siente que no está haciendo bendición en el lugar donde está, agarrar sus cosas e irse. No va a faltar el que le decir que haya pudrir en el infierno cuando salga de esta congregación, los poderes del mal van a venir sobre ti, porque eso es lo que es el terror, y que hay evangelios que le hablan de... Hay evangelios que le gusta la serie de terror. Es impresionante, hermano. Hay cristianos terroristas que cuando una persona hace una maldad o no se convierte o habla contra Dios, lo primero que dicen que se van a pudrir en el infierno y que ojalá le pasara algo. Que Dios mío, eso es terrorismo evangélico. ¿Cómo tú puedes decir cuando Jesús te dice que tienes que amar a tu enemigo y tú porque sientes un celo, como dice la Biblia, dice, es tan claro decir que tu celo dice en el celo del hombre, no obra la justicia de Dios. No es porque tú tengas mucho celo en algo significa que tienes la razón. No. A eso pensaban los cruzados y mataron a cuanto musulmán allá en Tierra Santa. ¿Verdad? Por eso los musulmanes no aborrecen, porque tienen la historia de lo que pasó y tienen toda la razón. Si hay un crimen, un genocidio, un crimen terrible de matar gente porque era musulmana, en vez de ir con amor a hablarle de la palabra de Dios, fueron con la espada. Y eso se repite en muchas partes. Así que, hermanos, tengan cuidado con la levadura. Voy a dejar hasta aquí entonces este estudio. Terminaríamos con esto, pero vamos a dejar de compartir. Y quisiera para terminar, bueno, antes de terminar, quisiera mostrarles lo que algunos se perdieron porque no se conectaron a ti.